nuestro pan de cada día, alimento para el alma, Él es pan libre. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh sí, Señor, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh sí, Señor. ¿Cuántos tienen ese grito de júbilo? Tú eres Dios increíble. Tú eres Dios poderoso. Insaciables son hasta que conoce a su Salvador. Dice, tal y como somos los amados, hoy nos acercamos. Hemos alcanzado por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos los amados, acercamos sin temor. Él es el agua que beber, nunca más queremos ser. Jesús.
esperanza y esperanza fiel. Tu amor confiamos, hay descanso en él. Solo en ti hay descanso y paz. Te adoramos, Señor, y te exaltamos. Gracias, Señor. Amigos y hermanos en Cristo, muy buenas tardes, que Dios les continúe bendiciendo. Gracias damos a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de llegar hasta sus casas, hasta sus hogares con un mensaje especial de la palabra del Señor. Felicito a los que en este momento están en familia, atentos a esta reunión, congregándose fielmente como familia. Gracias por sus comentarios. Les invito a que en este día podamos interactuar a través del chat y poderle sacar el mayor provecho a esta palabra para que sea de edificación en su vida y en la mía. Hagamos una oración y pidamos al Espíritu Santo que nos hable, que nos ministre y que nos esté llenando y confortando hoy nuestro corazón a través de la exposición de su palabra. Cierre sus ojos por un momento y vamos a decirle: nuestro buen Dios y Padre Celestial, en este momento tu palabra será escuchada, será transmitida, será predicada a través de este medio. Permite, Señor, que bendiga las vidas de cada uno de los que le está oyendo. Dígale: Señor, permite que mi vida sea edificada, permite que mi vida sea transformada y que la gloria tuya esté haciendo algo nuevo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Haz algo nuevo con tu presencia, con tu palabra en nuestras vidas y en nuestra familia, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, voy a pedirles el favor de que abra su Biblia en Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, versículos 23 al 25. Romanos, capítulo 3, versículos 23 al 25, dice la Biblia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es muy común en nuestro medio cristiano escuchar la frase: la sangre de Cristo tiene poder. Y es cierto, la sangre de Cristo tiene poder. Pero quienes expresan esta frase, que ciertamente es una afirmación y tiene un peso y una autoridad espiritual extraordinaria, muchas personas que lo dicen no saben lo que significan. Invocan la sangre de Cristo cuando están en problemas o cuando tienen una necesidad apremiante, sin saber lo que hizo la sangre de Cristo completamente, sin saber la naturaleza de esta sangre, que ciertamente es poderosa porque nos libera, porque nos sana, porque nos restaura, pero tenemos que conocer su significado. Le damos las gracias a Dios porque en este tiempo de cuarentena, aunque los templos están cerrados, la iglesia se puede extender y a través de este medio hemos podido llegar a lugares inimaginables. Hemos podido extender y predicar el evangelio de una manera tan especial. Por eso el mensaje que hoy quiero predicarles titula: Templos cerrados, Calvario abierto. ¿Y qué significa el Calvario? Aquel lugar en la que fue establecida la cruz, en la que nuestro Señor Jesucristo derramó hasta su última gota de sangre para que pudiéramos ser perdonados, restaurados y pudiéramos ser salvados. Quiero hablar un poco de esa palabra propiciación que miramos en el versículo 25 de Romanos. La propiciación significa un medio para lograr el perdón. El pecado de la humanidad había llegado al extremo y desatado, por supuesto, la ira de Dios, que en su santidad y en su justicia debe castigar el pecado y, por supuesto, al pecador, pero a través de la propiciación solamente posible por lo que hizo Jesucristo en la cruz, es que esa ira de Dios puede ser apaciguada por ese sacrificio. Ese sacrificio es llamado un sacrificio expiatorio. Significa que se ha pagado, que hay una transacción. Y lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo era pagando cada gota de su sangre, estaba pagando el precio de la justicia de Dios para que no recibiéramos el castigo
que merecíamos por nuestra maldad. El Señor estaba pagando por nuestras culpas, por nuestras rebeliones y pecado, para que el hombre pudiera ser propicio, o más bien favorable, delante de la presencia del Señor. Es decir, el sacrificio de Jesús en la cruz, número uno, pagó por nuestras culpas y rebeliones y también por nuestros pecados. Número dos, fue posible para aplacar la ira de Dios. Y también número tres, para que Dios pudiera en su justicia ser benévolo. Atención, en su justicia ser benévolo y favorable al ser humano. Para que destaquemos lo que dice el versículo, es necesario entender, y lo leímos en el versículo 25, que aquella persona que se acerca a la cruz, que se acerca a Cristo para ser salvada, debe haber en su vida un deseo por ser salvado, un deseo por ser restaurado. Por eso dice la Biblia, para que los que creyeran en su fe pudieran ser restaurados. Necesitamos nosotros entender que solamente queriendo ser salvos podemos alcanzar esa salvación por la fe en la sangre que fue derramada por nuestros pecados. Vamos a mirar a continuación dos significados importantes de la naturaleza de la sangre y propiamente de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, quiero leer lo que dice Levítico capítulo 17 versículo 11. Libro de Levítico capítulo 17 versículo 11. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado, dice el Señor, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Les dejo de tarea el versículo 12, no lo voy a leer, pero se lo dejo de tarea en su casa porque es muy importante. Aquí la Biblia está diciendo que en la sangre está la vida, y está diciendo la Biblia que esa sangre fue provista por Dios para poder hacer expiación por nuestros pecados. Esa es la razón por la que Dios estableció que se hicieran sacrificios de animales cuyo derramamiento de sangre podía ayudar a las personas que llevaban el sacrificio al altar para solucionar el asunto del pecado que los separaba de Dios. La sangre derramada en el altar por el sacrificio permitía al oferente, y ya hemos hablado de altares y ya hemos hablado de sacrificios, es más, hablamos del fuego. Esa sangre era la que le permitía al pecador volver a unirse a Dios y tener comunión con Él. La sangre es la vida, lo dice la palabra, en la sangre está la vida. Cuando alguien pecaba era necesario entregar vida, en este caso los animales que les hablé que hacían parte del sacrificio. Por eso es que la Biblia dice: la paga del pecado es la muerte, porque en la muerte es posible la reconciliación. ¿La muerte de quién? Del pecador. Debería ser así, pero en este caso Dios prefería que se sacrificara una víctima inocente en lugar de sacrificar al pecador. Esa es la razón por la cual hay expiación y hay propiciación, y esa es la razón por la cual Dios desde el libro de Éxodo exige esos sacrificios para que las personas, su pueblo específicamente, pudiera tener comunión con Él. El sacrificio de un animal inocente a cambio de un pecador culpable. Ese era el castigo. Un animal era el que lo asumía para que el pecador pudiera ser perdonado. Quiero también enseñarles, ya les hablé en primer lugar que en la sangre está la vida, y en segundo lugar solamente es la sangre la respuesta o el pago que Dios recibe por el pecado de la humanidad. Quiero leer lo que dice Hebreos capítulo 9 versículo 22: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, en este caso, perdón de pecados. En el Antiguo Testamento la sangre era presentada en el altar
allá en el lugar santísimo era derramada la sangre después de un sacrificio hecho por el sumo sacerdote. Esa sangre, en una celebración llamada el Día de la Expiación, era puesta allí para el perdón de los pecados del pueblo por un año. ¿Por qué digo por un año? Porque era cada año que se celebraba este sacrificio para que Dios pudiera aceptar nuevamente al pueblo, para que Dios pudiera recibir a su pueblo, perdonarles por supuesto la vida y bendecirlos como siempre ha sido su deseo hacerlo. Quiero que veamos lo que dice ahora Hebreos capítulo 9 versículos 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos, de becerros, sino su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención por sí la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican por la purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias o vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo derramada tiene un poder superior al que tenían los corderos y machos cabríos del Antiguo Testamento para perdonar el pecado, porque fue el Señor mismo quien, como nuestro sumo sacerdote, entra y derrama su propia sangre limpia, pura, sin mancha, y derramándola para que nosotros pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados. Ese es el efecto de la sangre de Cristo, que fue el Señor mismo quien la puso. Él mismo se ofreció como ese sacrificio y padeció, siendo inocente, el dolor para que nosotros no pudiéramos morir, para que pudiéramos tener el perdón, la propiciación. El Señor expía nuestros pecados para que puedan ser perdonados a través de lo que Cristo hace en la cruz. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento no pudieron limpiar las conciencias de las personas, pero cuando somos limpiados con la sangre de Cristo, no solamente tenemos el perdón de nuestros pecados, sino que también nos da la oportunidad de que esa comunión con Dios sea permanente, y por la intervención del Espíritu Santo, esa restauración que tanto necesitamos, esa sanidad que tanto anhelamos y deseamos. Por eso es fundamental que entendamos que la sangre de Cristo no es una muletilla. El Calvario está abierto permanentemente para recibir al pecador. Si usted que me está escuchando necesita ser perdonado, debe entender que solamente podrá ser por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Quiero que tengamos un tiempo de interacción y quiero que todos ustedes estén listos para responder a través del chat. ¿Qué estaría dispuesto a hacer por su salvación? Rápidamente escríbame qué estaría dispuesto usted a hacer por la vida eterna, por la salvación. ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer para que Dios le perdonara, para que Dios le ayudara a levantarse y poder ser limpio y tener comunión con Él? Vamos a tener un momento para que usted pueda compartir a través del chat qué sería capaz de hacer por el perdón de Dios, qué sería capaz de hacer por el perdón de sus pecados. Tengamos un momento para que usted tenga la oportunidad de responder. Quiero que sigan escribiendo a través del chat. ¿Qué haría usted para recibir el perdón? Y mientras usted escribe, quiero llevarlos a lo que dice la Biblia en la carta a los Efesios, el capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Sigan escribiendo, les voy a dar unos segundos más.
¿Qué estaría usted dispuesto a hacer por el perdón de Dios? ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer por el perdón de sus pecados, por la salvación? Es más, quiero ponérselas más difícil aún. ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer por el perdón de su familia? ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer por el perdón de su casa? Y si han escrito, quiero que estén atentos a lo que dice la Biblia a continuación. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El sacrificio del Antiguo Testamento, aquella persona que anhelaba el perdón y anhelaba la comunión con Dios, tenía que pagar un precio. Tenía que pagar un precio, ya fuera que entre sus corderos él sacara a uno, entre sus sacrificios, sus animales, tuviera que determinar a uno. La Biblia lo determina el macho cabrío. De sus machos cabríos tuviera que determinar a uno para llevarlo en sacrificio, o dar el dinero para comprarlo y llegar al altar y tener ese sacrificio por su perdón personal. Porque ciertamente hay un sacrificio de expiación por todo el pueblo, pero cada vez que alguien pecaba y quería tener el perdón de Dios y la comunión con Dios, debía llevar un sacrificio al altar. Cuando había el tabernáculo, al tabernáculo, y cuando había templo, pues al templo. Tenía que llevarlo, tenía que pagar un precio. Por eso la pregunta: ¿qué estaría usted dispuesto a hacer? Y una de las cosas importantes es que parte de este precio significaba que este macho cabrío, que era el pago por su pecado, era paseado por todo el campamento en el tiempo del desierto, o por todo el pueblo en el tiempo del templo, para que fuera llevado al altar. Y el que tuviera ese macho cabrío, las personas sabían que ese macho cabrío era el pago por el pecado. Por lo tanto, sabía que el que poseía ese macho cabrío estaba pecando y que iba a llevar un sacrificio de expiación por su pecado. Espero que sigan escribiendo, porque quiero enseñarles algo importante. Esto representaba un precio para el oferente. Esto representaba un precio para el que quería el perdón. Espero que hayan escrito, dice la Biblia, lo siguiente: porque por gracia sois salvos. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. No tengo que pagar un precio, porque ya Dios lo puso. Cuando dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito Jesucristo, y el mismo Señor Jesucristo entregó su vida para que su sangre fuera derramada por expiar nuestros pecados. Por lo tanto, no tenemos que pagar un precio, porque ese precio ya lo pagó Jesús. Y más aún dice la Biblia que somos salvos por medio de la fe, y dice la Biblia que no es de nosotros, porque es un don de Dios. Es decir, que la fe que alguien tuvo para recibir el perdón, el sacrificio de expiación de Jesucristo por sus pecados, fue puesta por el mismo Dios, fue puesta por el mismo Espíritu Santo, porque tiene un propósito y porque quiere perdonar más vidas cada día, no por obras, para que nadie se gloríe. La Biblia no dice que somos salvos por obras, porque si fuésemos salvos por obra, habría una competencia. Entonces hablaríamos que habría gente más salva que otra, de acuerdo al nivel del sacrificio. Mi sacrificio fue mejor, fue más grande, fue más extraordinario que el suyo, y eso no es lo que Dios quiere. Que nadie pueda jactarse, que nadie pueda presumir de su sacrificio. Por eso dice la Biblia que es por gracia. El perdón de Dios es por gracia. Nada de lo que podamos hacer por nuestro perdón será suficiente, y si lo fuera, diríamos entonces que lo que hizo Cristo en la cruz no fue suficiente. Es importante que entendamos que es por gracia. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar, tiene poder para sanar. Por eso la Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Tiene poder para liberar, tiene poder para restaurar, tiene poder para cambiar
cambiar vidas, pero la persona tiene que tener fe, debe estar convencida y debe estar segura de que esa fe le ha perdonado. Por eso, si una persona que diga la sangre de Cristo tiene poder, no es consciente de su perdón, no es consciente de lo que Cristo hizo en la cruz, pues esa frase va a carecer de significado. Esa frase va a carecer de sentido. Pero si hay un conocimiento pleno de que la persona que dice la sangre de Cristo tiene poder, es salva porque ha tenido fe. Por eso dice la Biblia, Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Tiene que haber fe, tiene que haber confianza. Ahora, quiero hablarles un poco de esta fe, porque muchas personas se confunden, y la fe puesta en la sangre de Cristo tiene que ver con el arrepentimiento y tiene que ver con la firme decisión que hace la persona que le está pidiendo perdón de no pecar. ¿Qué quiero decir con eso? Que si yo le digo al Señor, Señor, perdóname, he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, y el Señor, por su infinita misericordia y por lo que hizo Cristo en la cruz por mis pecados, me perdona y me da la oportunidad, pero yo sigo teniendo contacto con ese pecado y con esa maldad, significa que la fe que supuestamente yo tenía no la tengo, porque he vuelto al pecado. Quiere decir que aquella persona que le pide perdón a Dios y vuelve al pecado no ha tenido fe, no ha tenido confianza, porque no ha creído que ha sido salvo por el sacrificio de Cristo. Es decir, y acercándonos a la conclusión, una persona que dice la sangre de Cristo tiene poder, está en pecado. Esa expresión no tiene ningún efecto, porque si no ha creído que la sangre de Cristo le ha perdonado, le ha redimido, le ha salvado, tampoco puede creer que la sangre de Cristo puede hacer lo que quiere que haga. Necesito el perdón de Dios. Usted necesita el perdón de Dios. No juegue con la expresión la sangre de Cristo. Más bien deje que ella lo limpie, lo lave, lo perdone y lo purifique. Hoy es el momento, y hoy el perdón de Dios, el Calvario de Cristo, está abierto para usted y para mí, para que nuestros pecados puedan ser perdonados y para que la gloria de Dios empiece a derramarse. Quiero invitarle a que nos desplacemos al Calvario, al lugar de la cruz, a ese lugar donde Cristo derramó su sangre preciosa para nuestro perdón. Quiero que le pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. El Calvario está abierto. ¿Qué quiero decir con esta expresión? Que Dios está dispuesto a perdonarnos, que Dios está dispuesto a limpiarnos, que el Señor está dispuesto a hacernos nuevas criaturas, a darnos la nueva oportunidad de ser encaminados en su presencia. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a pedirle a Dios que nos llene con su presencia, que nos fortalezca, que esa sangre nos dé la nueva oportunidad de arrepentirnos y de tener una nueva vida. Allí donde estás, quiero que cierres los ojos y le digas al Señor: perdóname, he pecado, he hecho lo malo delante de ti. No importa el pecado que hayas cometido, hay perdón de parte de Dios, pero tiene que haber fe, tiene que haber confianza de creer que ciertamente hemos sido perdonados, pero que también nos alejamos del pecado, porque si no nos alejamos del pecado significa que no tenemos la fe que decimos tener. Dígale: Señor, perdóname, he pecado, cualquiera que sea el pecado que hayas cometido. Dile: Señor, perdóname. Dile: Señor, ten misericordia de mí. Dile al Señor: aquí está mi vida, Señor. He pecado, he hecho lo malo. No importa qué pecado haya hecho, no importa qué mal te hayas comportado. Si hoy hay sinceridad, hay fe y hay confianza para pedirle perdón al Señor, Él nos recibirá y nos hará nuevas criaturas. Dígale al Señor: perdóname. Dígale al Señor: Señor, por esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario, perdona mis pecados. En el monte Calvario estaba una cruz emblema de afrenta y dolor, mas yo amo
como esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hey. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Él vive, Él vive. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Qué bueno ha sido Dios. Qué bueno ha sido con nosotros que nos das esta oportunidad. Qué bueno ha sido con nosotros que nos permite venir a tu altar y a tu casa. Qué bueno eres con nosotros que nos permite ser limpiados en este día. Oh, bendiga el nombre del Señor. Y dígale, Señor, qué bueno ha sido. Gracias por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por tu soberanía, por tu perdón. Gracias porque hoy nos has limpiado. Crea que el Señor hoy la ha limpiado. Usted tiene que tomar la decisión de alejarse del pecado. Usted tiene que tomar la decisión de no pecar más. Por eso el Señor, cuando sanaba a alguien, le decía: vete y no peques más. Tu fe te ha salvado. Vete y no peques más. Así que dígale: Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame a permanecer en tu presencia. Ayúdame a glorificarte, exaltarte, honrarte y amarte por tu bendición y por tu abrazo, en el nombre de Jesús. Amén. Familia Asambleas de Dios Pitalito, gracias, muchas gracias por permanecer siendo iglesia, por continuar siendo iglesia en esta modalidad, en esta forma que nos correspondió en este tiempo, que Dios lo quiso de esta manera. Vamos a continuar y vamos a perseverar buscando al Señor. Recuerden, el miércoles 7 de la noche estaremos nuevamente aquí en este canal YouTube Live. Recuerda invitar a cada hermano, amigo, a familiares a compartir en sus redes sociales, en su estado, a hacer viral
que hay una iglesia en medio de todas las que hay también, haciendo presencia en las redes. La iglesia sigue viva, cada iglesia en cada corazón, cada altar abierto y dispuesto, porque la sangre del Cordero está disponible para todos, porque la muerte de Cristo nos reconcilia a todos con la cruz. Así es que si necesitas consejería, ayuda u oración, llama ahora mismo a este número que aparece en la pantalla. Queremos atenderte. Hermanos, hasta la próxima semana. Dios los bendiga. Gracias por ver este video. Recuerda que la palabra de Dios dice que todo te es lícito, pero no todo te edifica. Estaremos subiendo contenido semanal a este canal que de seguro edificará tu vida y la de muchas más personas. Solo si compartes este video, si te suscribes, si le das like y si nos sigues. Dios los bendiga. Jesús es pan de vida.